contar y hablar sobre el combate de Monte London, hablar sobre Malvinas, no es nada fácil, luego de haber vivido esos momentos tan crueles y tan difíciles. Pero creo que nosotros, tanto los veteranos presentes como yo, sabemos que los héroes son los que quedaron en Malvinas, no somos nosotros. Ellos son los que, en la cual nosotros estamos parados para representarlos y para que volvamos a tener valores, educación, amor a la patria, respeto a los símbolos nacionales, cosa que se ha perdido totalmente. Y qué lindo es ver tanta cantidad de jóvenes que tal vez con la edad que tienen no sé si sabrán algo de la historia de Malvinas. A eso vine. Un poco para ir comenzando lo que les quiero comentar. A los 18 años hacíamos el servicio militar obligatorio y esta era la carta de presentación. Se hacía un sorteo por la Lotería Nacional con los 3 últimos números del documento y del 0 al 350 aproximadamente era ejército, del 350 al 700 aeronáutica y del 700 al 999 marina o infantería de marina. Por lógica, a mí me tocó un número muy alto, así que me tocó infantería marina. El ingreso a la fuerza fue realmente algo distinto, pero que hoy se necesitaría muchísimo para volver a recuperar un poco lo que yo decía, o lo que dice el logo que yo inventé se creó, para que le demos un significado de amor a la patria. Voy a repetir muchas veces la palabra educación, valores, amor a la patria. Y hay una palabra que nos está pasando por arriba a los argentinos, que no la cumplimos, que es la hermandad, la unión. Yo escucho muchas veces cuando nos invitan algunos políticos, me pasó hace escasos días, que Malvinas une, nos dicen. Un acto que hicieron ellos, o sea, hablo de un determinado partido político, nosotros los excombatientes de ARECO participamos. Después tengo la suerte de que el libro fue declarado de interés provincial. Pero esas personas que son del otro lado no estaban, y son los que nos decían a nosotros que Malvinas nos une. Entonces tenemos que aprender a que Malvinas une a todos los argentinos. No solamente a cada uno de los partidos políticos. Nos tenemos que hermanar para sacar este país adelante. Y lo que nos duele a los veteranos de Malvinas, creo que estamos de acuerdo, es lo que estamos viviendo. Tenemos un vacío muy grande y tenemos una famosa llamada grieta que no sirve de nada, porque eso no es lo mismo lo que nos pasó en Malvinas, porque en Malvinas nosotros éramos un refuerzo antiaéreo del Regimiento 7 de La Plata, no lo conocíamos. Y sin embargo, éramos 6 ametralladoras de 4 personas, con los oficiales y cabos,
un total de 33 infantes de marina, solamente y 200 de ejército. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con lo que hablaba. Nosotros, a pesar de los distintos grados y los distintas fuerzas, nos unimos por una causa común. Y esa causa fue la patria. Entonces tenemos que aprender a querer la patria, a respetar los símbolos nacionales. Y cuando cantamos el himno, cuando cantamos la bandera, cántenlo con ganas, porque eso significa que se están acordando de los que cayeron en Malvinas. Porque ellos son los que tienen que ser reconocidos todo el tiempo. A mí no me importa que me reconozcan. Yo por eso decidí escribir un libro después de 35 años. Un libro que no contaba nadie la historia de Montelón, porque hoy, a escasos 2 días de esa batalla, se me vienen muchas cosas a la cabeza, muy fuertes. Para no hacerlo extensivo y que después podamos preguntar, la idea es que ustedes también pregunten y se saquen todas las dudas que tienen. Este libro un poco cuenta la historia de 3 documentos que un historiador, un coleccionista, fue a presentar a San Antonio de Areco esta historia, estos documentos, que son los que realmente son los títulos de Malvinas, pero realmente son, porque fueron pasados por distintos estamentos para que sean reales y que cumplan todos los reglamentos que tienen que tener para poder considerar los títulos oficiales de las Islas Malvinas son argentinas. Es más, tuvo que ir hasta España porque en ese momento eran molinos, era de tela, no era de papel. Fueron al molino donde se hizo esa tela y comprobarlo. Todo esto que yo les cuento ya está presentado en la ONU. Y una de las personas que fue a Areco a hablar de Malvinas no tiene ni idea de los documentos. Yo le tuve que contar y después se llevó el libro y fue a hablar de Malvinas. Vergonzoso. Por eso quiero que porque ustedes son el futuro, ustedes, cada uno de los que ustedes están acá son el futuro de nuestro país. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque si ustedes no sienten a la patria y no entienden lo que hicieron aquellos que quedaron y por los que volvimos, este país no sale adelante. Por eso, más allá después del batallón, vamos a ir directamente a llegar a Malvinas. Claro, cuando uno era chico jugaba a los soldaditos y cuando vos estabas aterrizando y ver desde arriba, de las alturas, las Islas Malvinas, te preguntabas, mirá dónde estoy. Realmente llegar a un lugar donde el clima es muy duro, ¿no es cierto? Y el viento que te voltea, realmente sentís una sensación de escalofrío cuando pisaste por primera vez Malvinas. Atrás habían quedado nuestros padres, la familia. Yo no me pude despedir de mi familia porque
La infantería de marina son 14 meses y estaba haciendo el servicio militar todavía. Y antes de ir a Malvinas, en el batallón, nos preguntaron si nosotros, ¿quién no quería ir? ¿Me escucharon bien? Nos preguntaron quién no quería ir. A nosotros no nos obligaron. Por ahí, en el caso nuestro, el rigor de la instrucción, porque el rigor de la instrucción de la infantería marina es muy dura, sea en Argentina, sea en cualquier país del mundo, y ninguno de nosotros se quiso bajar. Al contrario, mi compañero de ametralladora tenía un hijo y no dijo nada. Y hoy está con nosotros. Llegando a Malvinas, empezamos a caminar, empezamos a buscar las posiciones que nos tocaba a cada uno. En el caso nuestro nos tocó Montelón. Llegamos por un camino de piedra, estábamos a 600 metros de altura, había que subir todos los pertrechos, el armamento, la comida, todo lo que habíamos llevado a 600 metros de altura. Y para eso, después había que armar las posiciones. La ametralladora antiaérea es la que está en la mesa esta, pesa 38 kilos, 18 el cañón, 20 aproximadamente la base. 2 personas para cada uno, de cada ametralladora. Esa noche, una vez que empezamos a subir las cosas, a nosotros nos tocó arriba y compañeros nuestros abajo, en el camino, porque no habíamos alcanzado a terminar de cargarlas. Al otro día, empezar a armar las posiciones. Y muchos se preguntan, pero si el terreno se inundaba y sí, el ejército la pasó muy mal en la parte plana, en la superficie plana del terreno de Malvinas, porque la turba, y ahí en la mesa hay un pedacito de turba que es el suelo de Malvinas, es esponjoso, está lleno de agua, el agua mana. El ejército empieza a cavar sobre ese lugar. Y nosotros teníamos que construir la posición entre las piedras. Pudimos cavar 55 centímetros nada más. Cavar, entre comillas, porque lo que hacíamos era sacar las piedras con pala, pico y hierro que íbamos a buscar al campo. Y esas piedras que íbamos sacando a la vez, ponerla alrededor para que las esquirlas en el momento del combate, que supuestamente llegaría, no nos hiciera daño. Y bueno, la antiaérea tiene un giro de 360 grados, o sea, tira 360 grados, por lo tanto había que cavar y dejar la persona en el medio. Porque depende de donde nos atacaban, teníamos que tirar. Luego empezar a hacer el pozo de zorro para poder descansar, porque no era solamente tener el pozo de zorro para la antiaérea, sino que había que hacer para poder descansar. En la cual también hicimos lo mismo, con piedra, armamos, estábamos de la parte alta de la montaña, más o menos a esta altura donde empieza este telón.
cabeza. Imagínense semejantes bestias pasando por arriba nuestro. El ruido, las ametralladoras, las bombas. Una vez armado las posiciones, en los primeros días dormíamos en carpa hasta que terminamos la posición, llegó el 1 de mayo. 1 de mayo comienza la guerra. Y desde las alturas veíamos cómo se combatía en Puerto Argentino. Cómo los aviones caían, las ametralladoras argentinas tirando. Y decíamos, ¿y ahora? Ahora nos toca a nosotros. Y sí. A la noche comenzaron los bombardeos navales. Los bombardeos navales eran todos los días, durante toda la noche. Desde el mar nos bombardeaban para hacer una blande. A blande se le llamaba para producir miedo y para, si se daba el caso, que tuviéramos algunos caídos. Llegado el momento, suena la primera bomba. Sentimos el silbido y les puedo asegurar que el miedo, la adrenalina que corrió fue muy fuerte. Se hizo muy difícil el momento. Fueron 10 segundos donde no sabés dónde estabas parado. No entendíamos nada. El temblor de la tierra, de las bombas, que iban avanzando de a poquito, pasaban. Por suerte, nunca ninguna cayó donde estábamos nosotros. Sí cayó en la carpa que teníamos y no quedó nada. A mí me quedó el audífono de la radio y también un reloj de mi abuelo. Fue lo único que me quedó. Pero como estábamos en el Pozo Zorro, ya porque había estado en alerta, nos salvamos de milagro. Realmente fue una experiencia inolvidable ese momento y fue el comienzo de lo que vendría. Y lo que venía era el horror. El 11 de junio, al mediodía, ya se estaba combatiendo en todos los puntos. Y voy directo a Monte London para no hacerlo extenso. El 11 de junio a la mañana vemos cómo se descargaba en Monte Kane. Los ingleses ya estaban descargando todo lo que era los armamentos, los morteros, los helicópteros bajaban las municiones, todos los elementos necesarios para que esa noche sabíamos que era el combate de nosotros. 8:30 de la noche, suena una mina, explota una mina, un soldado inglés había pisado una mina y comienza este combate que durante 10-12 horas fue lo más horrible que me tocó vivir en la vida. A cada uno de los que lo vivimos, en la cual quedaron 7 compañeros míos. Y es muy triste, porque esos compañeros ya no estaban más. Y comenzó una lucha encarnizada. Como dijo hoy Silvia, la noche se transformó de día. Las imágenes están todas en mi cabeza en este momento, porque fue muy difícil poder sostener
batallón de paracaidistas del 3 Para, grupos de élite, y nosotros soldados, no chicos ni pobrecitos, como hicieron con nosotros que nos humillaron tanto. Fue un combate cuerpo a cuerpo. Y les puedo asegurar que es horrible. Estas son las balas del FAL. Y esta es una bala de una antiaérea. Una bala que era para un avión. En esa noche del combate se transformó en algo horrible para los ingleses. Esta bala mata a 3 personas a la vez, a una la parte. En un relato que yo cuento en mi libro, el relato de un soldado inglés llamado Mark, 17 años, ¿escucharon? 17 años. Y nosotros éramos los pobrecitos y los chiquitos. No. Esos pobrecitos y chiquitos, y perdón la palabra, teníamos las pelotas suficientes para poder combatir contra todos los ingleses que vinieran. Porque así estábamos preparados. Porque se dijo que no estábamos preparados. Entonces, se hizo encarnizado los misiles, las bombas, los morteros, las bengalas, ver cómo los cuerpos caían, los quejidos. Ojalá muchos lo puedan entender y no los aburra, porque es el dolor de un compañero, de un hermano que quedó en Malvinas. Es como si cada uno de ustedes que tienen al lado estuviera en una guerra y lo pierden. Es muy triste, les puedo asegurar. Después de haber convivido durante 12 meses, haber compartido sin conocernos ese momento y que se nos vayan, es muy triste. Por ahí se me ve duro, se me ve, pero no, lo duro a veces es lo que se ve la cáscara. El regreso fue muy duro. El combate se combatió de las 8:30 de la noche hasta las 6:30, 7 de la mañana, en la cual tuvimos que replegarnos. Para replegarnos, si no estábamos preparados, como decían, porque decían que no estábamos preparados, la misión era las cartas que mandaba la gente, la familia, al soldado desconocido. Y que tanto nos ayudó a nosotros para seguir la lucha. Y otra de las condiciones para replegarnos era sacarle una pieza de antiaérea o a la ametralladora, al armamento que sea, para que el enemigo no lo use en contra de uno. Eso era jugarse la vida, porque llegar a la posición de la ametralladora, a la posición donde estaba para descansar, había unos 5 metros, 6 metros, y esos 5 o 6 metros había elevación. Ya los ingleses habían tomado la mitad de la montaña, habían puesto 3 ametralladoras cruzadas, en el fuego cruzado, con balas trasantes.
donde sabían y iban dirigiendo el campo de tiro, corrigiendo, era entrar en un posesorro que la entrada era esto, pasaba el cuerpo nada más, y después había que salir de ese lugar, y vos veías cómo entraban las balitas para adentro. Por eso, en el libro cuento también la historia de Mark. Él perdió 4 compañeros, de 17, 18, 20 años. O sea, estábamos más o menos iguales, ¿no? Dan la orden del repliegue, ya no se podía sostener, dan la orden del repliegue, cumplimos lo que tenemos que hacer, retirar las cartas, y empezamos a replegarnos y desarmar, por supuesto, la artillería. Una noche de terror fue. Pero bueno, era lo que nos tocó en la vida y había que enfrentarlo, y eso es lo que hicimos. Por eso, cuando decido escribir el libro, decidí investigar y quería saber qué decían o qué opinaban los ingleses de nosotros. Entonces por eso también puse la historia, la versión inglesa, qué opinaban ellos de nosotros. Y opinaban mejor que los argentinos. Por eso está bueno leer esa parte también, porque tiene mucho que ver lo que hicimos nosotros en el combate. Para que tengan una idea, en un momento del relato Mark cuenta, si alguien vio la película Rescatando al Soldado Ryan, eso es lo que se dio en Montelón. Les puedo asegurar que en la mini infrarroja que teníamos en la ametralladora iban cayendo de una manera horrorosa, y uno tuvo que hacer eso. Y no se lo deseo a nadie, porque quedó acá adentro